Buenas a todos, bienvenidos a mi podcast, a este espacio que he llamado ¿Y ahora qué hay de ella?, donde hablaremos de muchas clases de temas que, en mi opinión, son importantes. Tengo que decir que siempre estaré dando la perspectiva que yo tenga sobre las cosas, sobre estos temas que vamos a tratar, en base a mi opinión. No quiero que penséis que hablo con una información que he buscado previamente sobre ese tema, porque yo hablo en base a mi opinión. Obviamente me informo de las cosas, pero quiero que no os ofendáis por lo que pueda decir de cómo pienso yo las cosas. Ya digo que esto es en base a mi opinión y que no todo lo que diga en base a mi opinión va a ser algo que tengáis que hacer al pie de la letra ni que tengáis que pensar. Solo lo digo porque es mi espacio, porque me apetece comentarlo con vosotros y cada uno respetarnos entre las diferentes perspectivas que tengamos sobre el mismo tema, que creo que eso es lo más importante. Y siguiendo con lo más importante, el tema que quiero tratar hoy en mi primer podcast, cosa que me hace muchísima ilusión porque llevaba muchísimo tiempo escuchando podcasts porque me encanta, me parecen súper útiles y necesarios también, porque hay muchos tipos de podcasts de salud mental, de moda, de cosas de entretenimiento, de humor, y me parecen tan necesarios en algún momento de nuestra vida, para cuando tenemos que estar de mejor humor, les apetece ponernos un podcast de a lo mejor de humor, de risa, de comedia. Y cuando realmente necesitamos ayuda, pues nos apetece escuchar algo que nos motive, que nos pueda ayudar a entender por qué nos sentimos así. Y creo que mi podcast, va a englobar un poco de todo. Humor igual no, aunque todo hay que verlo. Pero la cosa es pues englobar todos los temas que me rondan por la cabeza, que crea que pueden ser necesarios eh, hablarlos o que siento que necesito soltarlo, venir aquí y comentarlo con vosotros para que me podáis escuchar y ver también, quiero ver vuestra perspectiva de las cosas, de los temas que vaya tratando. Entonces, para empezar, el tema que quiero tratar hoy, después de esta introducción tan larga, también tengo que decir que me enrollo más que las persianas, es la importancia de las cosas, como título. ¿Por qué la importancia de las cosas? Pues a ver, os explico. La importancia de las cosas, para mí, tiene mucho que ver a lo largo de mi vida, porque yo siempre he sido una persona que cuando era más pequeña, pues no le daba tanta importancia a las cosas, porque obviamente cuando eres pequeña no te das tanta cuenta de todo. O sea, simplemente pues pasas, no le haces tanto hincapié en por qué, no te preguntas tanto el por qué ha pasado esto, por qué me ha dicho esto, por qué no sé qué, pero conforme te vas haciendo mayor, creo que sí que le vas dando como más importancia a las cosas y que a veces en realidad esas cosas no tienen tanta importancia como queremos hacer ver. Yo, por ejemplo, hubo una época en la que sí que me preguntaba mucho este por qué. Porque me rondaba mucho la cabeza, porque siempre he sido una persona muy curiosa, creo que esto le pasa a muchísima gente, y de repente dejé de ser esa niña a la que no le importaba nada, que siempre era la alegría, que siempre estaba feliz, contenta, que no le chocaba nada, la sonrisa no la perdía, y de repente empecé a ser una persona que a la mínima que le decían ya se preguntaba si eso era por mí. O sea, si en realidad yo había causado que esa persona me respondiera de cierta manera, sin tener en cuenta ningún factor más que, que igual sí que influía en esa forma de que la otra persona me estuviera hablando. No tendría por qué ser yo. Me sentía como el centro del problema. Es algo muy común, a mucha gente le pasa, nos ha pasado en algún momento de nuestra vida, pero el sentirse así realmente te lleva a poder acabar hasta en una depresión. No fue mi caso porque yo pude detectarlo a tiempo, pero sí que es un momento en el que te lleva a un bucle en el que no puedes parar de pensar en eso. Una vez te metes en eso, que no, a veces no sabes ni cómo llegas ahí. O sea, un día te despiertas, te dicen algo que a lo mejor te choca, una mala respuesta por a lo mejor un día malo que ha tenido la persona. No tiene que ser específicamente que te haya respondido mal por algo que has dicho tú o que has hecho mal. Sin embargo, en ese momento ya te hace un clip la cabeza y te empiezas a preguntar el por qué.
¿Habré sido yo? ¿Por qué me habrá respondido así? ¿Habré sido por algo que he dicho? ¿Habrá sido por cómo he actuado, por cómo he hecho las cosas? Tengo que pedir perdón. Te empiezas a preguntar cosas así, que en realidad sí son importantes hacerte esa pregunta, sobre todo cuando has hecho algo malo, pero cuando te das cuenta de que esa pregunta te la haces una y otra vez con diferentes tipos de personas y empiezas a creer que tú eres el problema y eres el enemigo, ahí tienes un problema. Estás en ese bucle en el que es muy fácil meterte, tan fácil que a veces no te das cuenta, y una vez estás ya en el pico más alto es cuando te das cuenta de que todo te afecta y de que te has puesto el centro de tu universo, literal. Pero el centro malo, porque en realidad no es, no es una sensación de, de bienestar la que te produce eso. Al contrario, muy al contrario. Te vuelve súper vulnerable, súper débil, te vuelve la persona más miedosa del mundo. Todo esto es lo que conlleva el, el pensar que las cosas importan más de lo que en realidad deberían. Y si te digo que no eres el centro del universo, para empezar, no eres el centro del universo malo, sí eres el centro del universo, tienes que creértelo y que puedas expresarte, que no tengas miedo a decir cosas por el que dirán, por cómo se lo van a tomar, sobre todo gente, terceras personas que no conoces, que no tienes por qué estar pensando en que si les va a afectar, sino obviamente hay que ser persona, hay que ser humano, saber cuándo te has cometido un error y saber pedir perdón. Pero no entrar en ese bucle de siempre necesitar pedir perdón por algo que en realidad tú no has hecho mal. Pues simplemente tu cabeza ha decidido pensar que es porque tú has hecho algo mal. Y realmente tu cuerpo, todo, o sea, tu cuerpo, tu mente, todo es un equipo. No debería estar en contra tuya, no debería de ponerse a pensar esas cosas. Cuando pasa eso es porque hay algo hay un déficit. Hay una falta de autoestima, hay una falta de conocerse a uno mismo. Creo que en ese momento en el que te das cuenta es parar, respirar, tomar aire lo primero, saber que estás en ese bucle. Da igual en el punto que te encuentres, como si es el pico más alto, como ya he dicho. En mi caso, pues yo ya me encontré en un pico en el que creo que que era bastante alto. Pero cada persona, como es un mundo, puede darse cuenta en diferentes etapas, que igual en una etapa suele ser más difícil o suele costar más salir de ahí, pero se puede llegar a conseguir en cualquiera. Porque, lo primero, porque hay que huir de ahí. Yo sé que es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo y llegar a encontrarte bien como antes. Pero hay que intentarlo porque es muy importante, primero, la salud mental y el estar fuerte mentalmente. En mi caso, por ejemplo, una de las cosas que más me ayudaron a sentirme mentalmente fuerte en ese tema fue empezar a hacer gimnasia. Me empecé a sentar súper bien. O sea, yo me notaba que cada día era como que me volvía más fuerte, ya no pensaba tanto eso, me daba cuenta de que me estaba ayudando bastante y no es solo el ir al gimnasio ni nada de eso, obviamente también es el trabajo que lleva detrás, que no es solo que una cosa te vaya a ayudar a ir superando poco a poco eso, no, eso no funciona así, eso es un trabajo duro, un trabajo que implica mucha constancia, como es el hecho de hacer deporte, que yo creo que es una de las cosas por las cuales me ha podido ayudar en este tema, el hecho de la disciplina, de la constancia, porque eso me ha ayudado un poco a intentar entenderme más a mí, a tener más paciencia conmigo misma, a intentar escucharme más y llegar a entender por qué yo me sentía así, porque me preguntaba tanto el porqué de las cosas y, y necesitaba saber por qué yo había hecho eso mal cuando en realidad no lo había hecho. Y ahí fue cuando me di cuenta de que sí podemos salir de las cosas, sí hay una vía, en este caso puede ser el deporte o puede ser un amigo que tenga y te ayuda a liberarte de esos pensamientos o escribir tus propios pensamientos, llegar a un entendimiento contigo mismo. Eso, el tratar de entenderte a ti mismo. Y es una de las partes más importantes para tener salud mental en todos los aspectos. Ya no solo en que las cosas te importen más,
sino en muchas cosas, en tener más autoestima, en saber lo que vales, en dedicarte el tiempo y dedicarte ya no solo el tiempo, sino hacer cosas que realmente sean buenas para ti, para tu salud mental, porque nos pasamos toda la vida trabajando, estudiando y nunca tenemos tiempo para lo que realmente nos hace bien. Porque eso mentalmente nos machaca, el estar siempre estudiando con ansiedad por exámenes, con ansiedad por mucho trabajo, por llevar una vida súper rápida, acelerada. Eso nos lleva a tener muchos problemas de salud y nunca tener el tiempo suficiente para dedicarlo a nosotros mismos. Y otro paso que a mí me ayudó mucho a entender que eso no estaba bien, que eso era porque yo realmente en mi cabeza había un déficit de algo de que yo misma no estaba bien, no tenía esa autoestima, fue entender que no puedo influir en cómo le afecte a los demás las cosas que yo diga, pero sí puedo influir en cómo me lo pueda tomar yo. Porque cada persona se va a tomar las cosas a su manera, va a analizarlo en su cabeza con su diferente perspectiva a la tuya y se lo puede tomar de una manera que tú a lo mejor no esperas, pero tú tienes la capacidad de poder tomar tu decisión de cómo te afecte a ti su reacción. Entonces, una vez llegas a entender eso, que cómo le afecte a otra persona es un factor del que tú no puedes tener control, solo puedes tener control sobre ti mismo y sobre tus emociones, que es fácil de decirlo, pero muy difícil de controlar. Y, e incluso estos problemas de darle más importancia son causados porque no tenemos control sobre nosotros mismos. Parar eso, parar esa mentalidad que no sabemos ni de qué parte del cerebro o de nuestra cabeza sale y decir stop, para porque no me estás ayudando. Yo no es esto lo que tengo que pensar. Yo lo que tengo que pensar es que lo que yo he dicho es igual de válido que lo que ha dicho la otra persona. Y que cada persona lo dice a su manera. Y no porque yo lo haya dicho diferente, tú me tienes que estar atacando a mí. O sea, tú, mi propia cabeza, no puedes estar atacándome a mí mismo. No puedes ser tan exigente contigo mismo. Hay que entender que somos personas humanas, que nos equivocamos también, pero que no por haber dicho algo diferente a los demás o porque otra persona haya hecho una cara de otro tipo de expresión que nosotros no tengamos en nuestra mente como una expresión de aprobación, tiene que ser que ya la hayamos liado, ya sea algo de lo que nos tengamos que arrepentir, que pedir perdón. No, para nada. Que las cosas realmente nos afectan porque nosotros le damos una importancia que hemos creído que es la que tiene que tener, pero ¿y si en realidad no fuera así? Mira, hay una canción de Viva Suecia que dice que las cosas duelen porque creemos que importan. Es una de las frases que creo que más me transmiten y que al haber pasado por esa etapa, que, ojo, todavía no he superado, tengo mis recaídas como todo el mundo, me doy cuenta de que tiene mucha razón. O sea, realmente le hemos asignado una importancia a algo que nos han dicho, a algo que acaba de pasar, una importancia que hemos creído que es la que necesita esa cosa. Pero, ¿y si no fuera así? Las cosas importantes de verdad en la vida son el final del trayecto de la vida, que no quiero decir las palabras, no me bloquee el podcast, nada. Eso son cosas importantes, perder a alguien, a un ser querido, eso son cosas que tienen importancia y que merecen la pena igual hasta el sentirte mal, el necesitar ese tiempo para llorar, para desahogarte, para eso, en ese caso sobrepensar, que tampoco es bueno, o sea, hasta cierto nivel, pero es algo de importancia, algo que sí merece esa importancia que tú le puedes dar. Pero gastar tu tiempo en darle importancia a cómo una persona reaccione a algo que en realidad no es tu culpa, solo has dado tu opinión, solo has hablado de un tema, solo has hecho algo que podía hacer otra persona perfectamente y que la otra persona no se va a replantear si lo ha hecho bien o si lo ha hecho mal, simplemente lo ha hecho porque nadie te prohíbe hacerlo y porque en realidad no deberías de pensar que eso es algo que los demás vayan a criticar ni nada. Y si lo critican, ¿qué más da? ¿Qué importa?
que critiquen o que digan lo que quieran. Pero nosotros tenemos nuestra capacidad de decisión, de poder controlar nuestras emociones, de saber cómo nos pueden afectar las cosas y realmente sabemos que si le damos una importancia mayor a la que tiene algo, nos va a poder afectar de una forma muy, muy heavy, muy fuerte. Y que eso no es lo que necesitamos, porque para salir de este bucle, lo primero que hay que hacer es dejar de creer que todo lo que hacemos tiene una importancia mayor a la que tiene la que hace otra persona. Lo importante es que tú hagas lo que realmente quieres, porque a lo mejor esas personas lo critican porque también se sienten mal consigo mismos porque no pueden hacerlo. Pero tú has superado eso, estás en otra fase, ya has podido hacerlo. Y esas personas igual hasta aprenden de ti, porque sin importar lo que los otros hayan hecho o hayan dicho, tú lo has hecho. Y eso ya es una fase de superación. Es eso, es encontrar lo que tú creas que realmente te puede ayudar. Y en mi caso, pues fue el deporte, fue el escuchar podcasts también me ayudaron un montón. Podcasts de autoayuda, de salud mental, que me parecieron que fueron otra parte de, de la ayuda que yo recibí y que yo busqué. O sea, porque la ayuda no te va a venir sola. Tienes que buscarte, tienes que querer salir de ahí. No vivir siempre pensando y en el miedo y en la comodidad de la inseguridad. Porque a mí eso, por ejemplo, no me resulta cómodo, pero sé que hay personas que sí que se acostumbran a estar ahí. O sea, tienes que salir, tienes que comerte el mundo, tienes que decir, aquí estoy yo y yo pienso así, así y así. Y cuando hago algo mal lo reconozco y pido perdón. Pero mientras no lo haga, no tengo que pedir perdón. Entonces, lo importante es llegar a conocerse a uno mismo, a intentar entender por qué pensamos así, por qué nuestra cabeza de repente ha hecho clic, aunque al principio pues, no lo entendamos, poco a poco, haciendo y teniendo paciencia con nosotros mismos, intentando escucharnos, entendernos y preguntarnos ¿realmente esa situación tiene esa importancia que nosotros le vamos a dar en nuestra cabeza y nos va a hacer sentir tan mal? Si realmente merece la pena encontrarnos mal. Bueno, y para terminar, quiero decir que lo importante es trabajarse uno mismo para poder llegar a estar fuerte, a tener esa valentía para superar las cosas, para llegar a ser tu mejor versión, a estar bien contigo mismo, a ser el centro de tu universo, del centro bueno, y, y a superar. Y a pensar que la vida son ciclos, como dice, como dice las hierbas de Aquí no hay quien viva. Y hay ciclos en los que estás y ciclos en los que estás Entonces hay ciclos de todo tipo. La vida no es lineal tampoco. El sentirte bien tampoco es lineal. Vas a estar bien, vas a estar mal. Altibajos van a venir siempre. Y por eso es importante el siempre estar pendientes y dedicarte tiempo a ti mismo. Porque cuando tú estás bien, lo de fuera está bien. Y si no está bien, no te afecta, no te importa, no tiene esa importancia. Pero si lo de dentro, hablando de ti mismo, está mal, lo de fuera está todavía peor. Porque lo que haya fuera, aunque vaya a ser igual lo que pase fuera, porque es algo que no podemos controlar, aunque vaya a ser igual lo que pase fuera, porque es algo que no podemos controlar, cuando tú estés bien, de cuando tú estés mal, la forma en la que tú te lo vas a tomar es muy diferente. Son diferentes perspectivas de una misma persona y de una misma cosa que te va a pasar. Pero cuando estás bien, lo ves con otros ojos. Entonces, por eso es importante querer salir de una mala situación. Va a ser complicado, pero no tenerle miedo. Porque una persona que es valiente y que sabe superar eso, es capaz de comerse el mundo y de llegar a tener éxito. Y eso es verdad. Hay que querer tener éxito, hay que tener éxito, no hay que querer, o sea, hay que hacerlo. Hay que decir, yo voy a tener éxito, voy a ser una persona que si antes me daba vergüenza hablar en público, como es mi caso, o sea, yo siempre me he considerado súper extrovertida, pero sin embargo me daba vergüenza y justo por este caso, porque le daba importancia a todo, a que fueran a pensar de mí, si lo estaba haciendo bien, si lo estaba haciendo mal, como que todo el mundo me estaba juzgando y realmente la que más me juzgaba era yo. Era la primera que estaba ahí para decirme todo lo malo que hacía. Y a lo mejor los demás eso no se estaban dando cuenta, porque realmente los demás nos hacemos una idea de ellos que en realidad no es. Porque la gente está pendiente la gente es egoísta.
Yo también soy egoísta, todo el mundo es egoísta. O sea, está pendiente, son egocéntricos, están pendientes de sí mismos. Y lo que te van a ya no prestar de atención a ti va a ser mínimo. O sea, si estás exponiendo y realmente estás tranquilo, vas a hacer una exposición normal, vas a darte cuenta de que nadie te va a mirar mal, y si te miran mal, que lo hagan. Si es que da exactamente igual. O sea, no le puedes dar tanta importancia a ello. Por ello, también hay una frase que creo que la escuché en TikTok y era de Taylor Swift, si no recuerdo mal, que decía que yo no era la opinión de alguien que no me conoce. Y literalmente, las cosas que realmente me pueden afectar a día de hoy, después de haber superado esto, son las cosas de la gente de mi entorno. La gente que, o sea, lo que opina la gente de mi entorno, que es lo que realmente creo que le tengo que dar importancia y que lo que realmente me importa. E incluso a veces no me afecta, o sea que depende un poco del tema que se trate. Pero si alguien puede llegar a yo darle importancia a algo que piense o algo que diga, es a la gente de mi entorno, como es el caso de mis amigas, que para mí son la opinión que probablemente me importe más, como es el caso de mi familia también, es probablemente lo que más me importe. Y eso es la cosa que mayor importancia para mí ahora mismo tiene. Y no se la quiero dar a nada más. Entonces, ya sabéis que esta es mi opinión sobre el tema. Espero que os haya ayudado un poco a entender por qué pasa esto, que a todo tipo de persona le puede pasar, siendo la persona más segura del mundo, siendo una persona que siempre ha sido alegre, extrovertida, y de repente encontrarte en esa situación y no saber por qué ha venido, y que es normal, que se sale como de todo, y que no hay que tener miedo de intentarlo. Hay que buscar cosas que realmente te puedan ayudar a superar, a llegar a entender esto, que es un proceso, que cada persona va a su tiempo, porque el que da el primer paso llega al segundo, y después del segundo está al tercero, y después de eso hay muchos más pasos donde te van a ayudar a conseguir esa meta que tú tienes de salir de ahí. Y eso te va a hacer fuerte, te va a hacer decir, mira, te va a hacer mirar atrás y decir, y sin mirarlo, o sea, solo con pensarlo, con pensar todo lo que tú has superado, vas a decir, qué fuerte soy, qué valiente. Todo lo que he superado, y te vas a venir arriba. Vas a decir, es que puedo con todo, con esto y con más. Y eso también ayuda mucho a la autoestima. Porque nunca hay mal que por bien no venga, ¿no? Entonces, pues esa es mi perspectiva, y espero que os haya gustado el podcast de hoy. Ha sido mi primero. Espero haber hablado con claridad y que me hayáis podido entender todo. Como dije en la presentación, lo he grabado prácticamente unas horas después de la presentación. Tengo la voz un poco tomada y no sé si se me habrá entendido del todo bien. Estoy un poquito con moquitos y eso, pero espero que para el próximo que haga ya no me encuentre tan mal. Y así podamos seguir escuchándonos. Si os ha gustado, me podáis seguir, y hablaremos de muchos más temas, y nos vemos en el próximo podcast.